Muy bien, bienvenidos. Le estoy comentando de que estamos iniciando un seminario de Apocalipsis todas las mañanas de 8 horas Argentina. Y estamos 1 o 2 horas todas las mañanas. Pero esta es la primera grabación que tiene que ver con el tema número 1, que lo estudiamos y que nos enseñó que el libro de Apocalipsis en realidad es un libro que está abierto, que no está sellado, que se puede leer y se debe entender. Esto es porque la palabra Apocalipsis en realidad significa revelación. ¿Y cómo llegó a nosotros este libro de estos 22 capítulos? Dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarlo a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Y el verso 11, Apocalipsis 1:11 dice: y decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadelfia y Laodicea. Es decir, el Apocalipsis llegó a nosotros a través que el Padre se lo da a Jesús. Jesús se lo da al ángel, que el ángel es el que actúa en orden al Espíritu Santo. El ángel se lo revela a Juan y Juan se lo revela a las 7 iglesias, y de esa manera llega a nosotros el Apocalipsis. Pasa por estas 5 etapas. Muy bien, otra cosa que quería comentarle en este punto número 1 es que el método que usó Jesús para explicar la profecía usó toda la Biblia. Por ejemplo, Lucas 24:27 dice que Jesús, para explicar su muerte y su resurrección a los discípulos de Maús, él les mostró desde Moisés, por los salmos y por todos los profetas lo que de él decían. Por lo tanto, el método para entender la profecía, en este caso el Apocalipsis, tenemos que ir a la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Sobre todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? De los 404 versículos que hay acá en el Apocalipsis, 278 versículos, es decir, el 70% del Apocalipsis está basado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis lo que está presentando es Jesús en el santuario celestial, en el templo, en el cielo. Por lo tanto, para entender el Apocalipsis, como pasa con el libro de Hebreo, Pablo en Hebreo y Juan acá en Apocalipsis presentan a Jesús resucitado en el santuario celestial. De esta manera podés entender todo el Apocalipsis, entendiendo todo lo que habla la Biblia en el Antiguo Testamento en relación al santuario y a la historia. Por ejemplo, cuando habla de Balaam en las iglesias, o cuando habla de la doctrina de Jezabel, está haciendo alusión al Antiguo Testamento. Amén. Así que bueno, ¿por qué Jesús habló en parábolas cuando él predicó? Por ejemplo, lo dice allí en Lucas 8:10. Allí la Biblia dice que Jesús a la gente le hablaba en parábolas, pero a los discípulos, a los cristianos, a los hijos de él, a los seguidores, le hablaba en forma directa. Eso pasa con el Apocalipsis. Si el Apocalipsis hubiera sido escrito literalmente, como la historia lo muestra, los enemigos de la verdad habrían destruido el Apocalipsis, porque el Apocalipsis muestra la lucha entre el bien y el mal y desenmascara toda la apostasía, todo el error, todos los engaños, todas las falsas doctrinas, y también, como pasa con Apocalipsis 17, allí muestra la iglesia falsa, la organización cristiana falsa, que allí, cuando lo estudiemos el capítulo 17, vas a poder identificar a quién representa esta ramera que está allí. Y hablando de Apocalipsis 17:15, 17:1 dice que esta ramera se sienta en agua. Y este es un símbolo, porque el Apocalipsis está escrito en símbolo. Este símbolo de Apocalipsis 17:1, donde esta ramera, es decir, esta iglesia falsa, porque en Apocalipsis la mujer representa a la iglesia, Apocalipsis 12 está la iglesia verdadera, y Apocalipsis 17 la iglesia falsa. Y esta ramera está presentada como una ramera, la iglesia falsa, está sentada sobre muchas aguas, dice Apocalipsis 17:1. Bueno, en el verso 15, la Biblia te dice que las muchas aguas
¿Qué representan literalmente? Representan pueblo, lenguas, muchedumbre y naciones. Es decir, esta iglesia influyendo en todo el mundo habitado. Es decir, en Europa, porque en la Edad Media el mundo habitado era Europa. El mundo libre, vacío, desierto, era donde no había civilización cristiana. ¿Dónde era? En la India, en el África, en América, ¿entiende? Está hablando de Europa. Y por otro detalle también para entender el Apocalipsis es que está basado en la Biblia. Por lo tanto, la Biblia es segura, dice Pedro, por ejemplo, en Pedro, 2 de Pedro 1, 16 al 20, o hasta el 21, si tú lo quieres leer, allí la Biblia dice, Pedro, que la palabra de Dios es segura, la profecía es segura, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Y para terminar, nosotros sabemos que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, por lo tanto es confiable, como dice 2 de Timoteo 3:16. Y también vamos a leer, como nos queda un momento de tiempo, vamos a leer San Juan 7:17. Miren lo que dice el Evangelio de Juan allí en relación a poder conocer la verdad. Son palabras del Señor Jesús, San Juan 7:17. Dice allí la Biblia. Son palabras del Señor Jesús. Dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, de qué manera el Espíritu Santo te va a guiar a vos a conocer la verdad, porque el Espíritu te va a guiar a toda verdad. Como dice San Juan 16:13, el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y como la Biblia, acá en San Juan 17:17, Jesús dijo que su palabra era la verdad, por lo tanto, para interpretar las profecías, para interpretar los símbolos del Apocalipsis y entenderlo, de qué está hablando, vamos a tener que usar la Biblia, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Porque te vuelvo a repetir, el Apocalipsis, de los 404 versículos que hay, 278 hacen referencia al Antiguo Testamento. Por lo tanto, el 70% del Apocalipsis está presentado en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer Apocalipsis 22:10. Mirá lo que dice allí Apocalipsis 22:10, hablando el Señor Jesús, porque el que habla en Apocalipsis es el Señor Jesús, ¿entendés? Allí Apocalipsis 1:1 dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y Jesús se lo da al ángel, y el ángel se lo da a Juan. Juan lo escribe a las 7 iglesias y nosotros recibimos lo que Juan escribió a las 7 iglesias. Pero ¿qué dice Apocalipsis 22:10? Hablando del libro. Porque muchos dicen, el Apocalipsis no se puede entender. No sé si vos habrás escuchado. Hay personas que dicen, yo leo el Apocalipsis y me da miedo. Bueno, para que ustedes vean que el Apocalipsis es un libro que presenta la verdad de Dios, que presenta la salvación, nosotros acá lo vamos a estudiar y lo vamos a entender como la Biblia presenta toda la Biblia. A Jesús mostrando su plan de salvación, su obra redentora y su plan de salvación para darnos vida eterna. Por lo tanto, el Apocalipsis es el mismo mensaje que está en toda la Biblia. ¿Qué dice Apocalipsis 22:10? Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Vieron? Cuando ustedes leen el libro de Daniel, Dios le dice a Daniel, sella las palabras de este libro porque son para el tiempo del fin. En cambio acá, Dios, el ángel, le dice a Juan, Apocalipsis 22:10, dice, no selles las palabras de esta profecía, no le des no la selle, como diciendo, no la pongas como algo que no es entendible o accesible. ¿Por qué? ¿Por qué no están selladas las palabras del Apocalipsis? Porque son para el tiempo del fin, para nuestro tiempo. Dice versículo 11, dice el versículo 12, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, el Apocalipsis es entendible y en este seminario vos lo vas a poder comprender cada vez que yo lo comparta cada mañana a las 8 de la mañana o tú escuchando estas grabaciones acá en el live.
Así que Dios te bendiga y que